Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otro jueves con Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves aquí de 16 a 17 horas por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación: por Facebook tenemos el Grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Quiero hacer, dicen que más vale tarde que nunca, pero un agradecimiento a Nicolás Ciancaglini y a Leo Giusti, que están en la operación, que sin el apoyo de ellos este programa sinceramente no sería posible. Tardé un poquito en hacerlo, pero bueno, dicen que no está mal, ¿no? No más vale tarde que nunca. Así que muchísimas gracias por el apoyo y la buena onda. Cuando me equivoco, cuando no me equivoco, cuando programo de más, cuando programa de menos, ellos están siempre ahí. Así que gracias, mil gracias. Avisos parroquiales. Por un lado vamos a empezar a lo grande con el Festival Internacional de Música Primavera de Praga, en Praga, número 80, que va a tener lugar del 12 de mayo al 3 de junio de 2025. Quienes estén por allí no dejen de aprovechar alguno de los muchos conciertos en todas las salas. Praga se viste de música, aunque ya vive de música, pero especialmente durante ese periodo. ¿Por qué el 12 de mayo? Porque Bedřich Smetana, el compositor nacional, falleció el 12 de mayo de 1884 en Praga. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, para celebrar, y a partir de 1946, por eso se cumplen justo 80 años, todos los 12 de mayo, en su honor, comienza el Festival Internacional de Música Primavera de Praga. En marzo tenemos el 28 de marzo de 1592, como celebración del nacimiento de Jan Amos Komensky en Marca de Moravia, fallecido el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam, teólogo, filósofo y pedagogo y padre de la pedagogía moderna. Pero le vamos a dedicar el próximo programa, el jueves 27 de marzo, justamente a Komensky, y vamos a contar con la visita de nuestro querido profesor Peter Taborski. Les recuerdo el voto por correspondencia, todavía falta, la fecha es en octubre, son elecciones legislativas. Yo siempre les comento que las elecciones en la República Checa no son obligatorias, a diferencia de Argentina, pero está bueno aquellos que contamos con el pasaporte checo, con la ciudadanía, no es contar con el pasaporte solamente, sino el ser checos, el involucrarse un poco en lo que está pasando allá. Ocurren cosas como ocurren aquí también. Ahora sí pasamos a los avisos parroquiales. El conjunto de danzas Xivan del Club Eslovaco Argentino de Berisso bailará este sábado, el 22 de marzo, a las 16 horas, en La Ballena Azul, en el Palacio Libertad, ex CCK, en el marco de Le Francophonie en Argentine. Perdón mi francés. El conjunto de danzas folclóricas checas Sokol busca nuevos integrantes. A ver, acá tengo los datos. Dice, si sos mayor de 14 años, no es necesario saber bailar, no es un ballet. Si tenés un abuelo de origen checo
para recrear sus costumbres. No es necesario ser descendiente de checos, solo tenés que tener ganas de pasarla bien y rodearte de nuevos amigos. ¿Dónde tienen lugar los encuentros? En Choel y Choel 52 en Valentina Alsina, Lanús. Para mayor información, les paso 2 teléfonos. El de la directora del ballet, que es Ana Souhop, 11 58 04 21 78. Repito, 11 58 04 21 78. Y el de su ayudante Alejandra Tomasevich, 11 31 64 92 29. Repito, 11 31 64 92 29. También nos ha contactado la Asociación Cultural Eslovaca de aquí, Spolok, de Capital Federal, que están en la calle Mármol, para avisarnos de que vuelven los almuerzos desde el domingo 6 de abril a las 13 horas. Para reservar en los almuerzos y mayores detalles, aceptan reserva previa hasta el 27 de marzo, o sea, hasta el jueves que viene. Un segundito y ya les paso los datos. A ver si los encuentro. Acá está, Lidia Polak. Va a ser con un almuerzo típico juntos, entonces únicamente con reserva previa hasta el 27 de marzo al 11 65 53 04 26, este es el teléfono de Olga, y al 11 22 50 14 36 el teléfono de Verónica. Así que agéndenlo y no se lo pierdan en la medida que puedan ir. Cumpliendo con el ritual de todos los jueves, o de casi todos los jueves, tenemos Babičín Koutek, hoy con una historia acerca del Palacio Klam Galas en Praga. Uno de los edificios de estilo barroco más hermosos de Praga es el Palacio número 158, situado en la calle Husova, que se llama Klam Galas. Se encuentra asentado sobre cimientos románicos y góticos del antiguo palacio de Juan Enrique de Luxemburgo, margrave de Moravia y hermano de Carlos IV. Entre los años 1713 y 1729, el conde Jan Václav de Galas construyó en ese lugar un nuevo palacio, más grande y más suntuoso, con una fachada ricamente adornada y con esculturas de gigantes, el escultor Matías Bernhard Braun. Los gigantes apoyan el palacio con sus espaldas, no obstante el palacio, situado en la estrecha calle Husova, daba una sensación de ser muy apretada. Se dice que la casa daba esa impresión también al conde Galas, por lo que decidió adquirir todas las casas de enfrente del palacio, o sea, la manzana entera entre las calles Seminarska y Karlova, y en su lugar crear una amplia plaza libre. Le costó mucho esfuerzo convencer a los dueños de los inmuebles para que se los vendieran, pero al final el conde Galas se salió con la suya y los contratos de compra estaban listos para ser firmados. Las obras de construcción del palacio estaban a punto de ser finalizadas y al conde le hacía mucha ilusión que su casa se convirtiera pronto en una magnífica dominante de la plaza. La Consejería Municipal fijó la fecha para firmar los contratos de compra, pero el conde, de carácter un poco tacaño, empezó a postergar la visita a la consejería. ¿Por qué debe comprar las casas antes de terminar las obras de construcción de su propio palacio? Si para derrumbarlas después habrá tiempo de sobra. ¿Para qué serviría la plaza si el palacio, mientras tanto, no dejaría de ser más que un pequeño solar? ¿Para qué quitar las casas de la zona? Si así se pondrá en evidencia que el palacio estaba todavía sin acabar.
Transcurrían días y semanas y los contratos de compra permanecían sin firmar, hasta que un día fueron finalizadas las obras de construcción del palacio. La gente llegaba desde muy lejos para poder admirarlo. El conde opinó que llegó el momento oportuno para firmar los respectivos contratos de compra. Pero cuál fue su sorpresa al enterarse de que la consejería dio su visto bueno para el derrumbamiento de las casas de la manzana de enfrente, eso sí, pero bajo la condición de que él y todos sus herederos tendrían que pagar los impuestos como si los edificios no hubieran sido derrumbados. El conde era un hombre rico, pero cuanto más dinero tenía, tanto más tacaña era su alma. La idea de tener que pagar impuestos por las casas inexistentes era para él absolutamente inaceptable, así que desistió de los contratos. La manzana de enfrente no fue derrumbada y sigue existiendo hasta hoy en día, al igual que el Palacio Noble que se acurruca apretado en el medio del laberinto de la ciudad vieja, como si hubiera surgido en ese lugar por error. Colorín colorado, esta historia ha terminado. Aquí de leyenda tiene poco y nada, pero bueno, es la que nos tocó hoy. Les quería hablar brevemente del director de orquesta Libor Pesek, que vivió entre 1933 y 2022. Fue uno de los más grandes directores de orquesta checos en toda Europa, en realidad checos, pero de toda Europa. Y entre sus múltiples actuaciones se destacan la composición de música para, o sea, de la intervención en películas, las bandas sonoras de películas checas, icónicas. Les voy a hacer escuchar ahora una rareza, pero muy interesante, de la película El emperador y el ruiseñor, dirigido por una película de 1949, dirigida por Jiří Trnka, es el maestro de la animación en marionetas. Tengan en cuenta que la República Checa tiene siglos de tradición en teatro de marionetas, no solamente así para los chicos, sino historias como si contara una ópera, bueno, con las marionetas reales en tamaño casi real de las personas. O sea, es una tradición muy arraigada en la ciudad de Český Krumlov, en el sur de Bohemia. Hay prácticamente palacios dedicados a las marionetas, es digno de ver. Pero volviendo a esta película, El emperador y el ruiseñor de 1949, su música fue compuesta por Václav Trojan y vamos a escuchar ahora una fracción que se llama La Rana, justamente la Orquesta Sinfónica de Praga bajo la batuta de Libor Pesek, todos dedicados a reproducir a la rana.
Acabamos de escuchar La Rana de Václav Troyan en la banda sonora de la película El Emperador y el Ruiseñor de 1949 bajo dirección de Jiří Trnka. Una perlita. Y continuando con Milan Kundera, cosa que les prometí el jueves pasado, del libro de la risa y el olvido. Es un libro que ya escribió en francés. Milan Kundera nació en República Checa en 1929, el 1 de abril en Brno, para ser más exactos, y falleció el 11 de julio de 2023 en París. Vivió en París desde 1975, en el exilio, y este es uno, no me animo a decir si fue el primer libro o uno de los primeros que escribió ya en francés en París, cuando Francia le concede la ciudadanía. Una de esas tantas historias injustas de exilio. Y entonces este libro, paradójicamente toda la obra en adelante él la escribe en francés, y las copias que llegan a República Checa están traducidas del francés al checo. Yo he conseguido una copia traducida del francés al español, hecha por el traductor, su traductor, diría, de Milan Kundera, Fernando de Valenzuela, realmente un traductor muy talentoso. Y de él empiezo. El libro tiene, o la novela, tiene 7 partes. Cada parte es una pequeña historia. Es ficción, pero cualquier contacto con la realidad no sé si es coincidencia. La primera parte, la primera hoja, se llama Las cartas perdidas y cuenta: en febrero de 1948, el líder comunista Klement Gottwald salió al balcón de un palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de ciudadanos que llenaban la plaza de la ciudad vieja. Aquel fue un momento crucial en la historia de Bohemia, un momento fatídico. Gottwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. La nieve revoloteaba, hacía frío y Gottwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Gottwald.
El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde el que Gottwald, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, habla al pueblo. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocía aquella fotografía por haberla visto en los carteles de propaganda, en los manuales escolares o en los museos. 4 años más tarde, a Clementis lo acusaron de traidor y lo colgaron. El departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces, Gottwald está solo en el balcón. En el sitio en que estaba Clementis aparece solo la pared vacía del palacio. Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Gottwald. Esto es lo que llamarían un poco la ironía o el humor checo. Estamos en 1971, ahora sí ya empezamos en la primera historia. Estamos en 1971 y Mirek, un personaje, dice: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Quiere justificar así lo que sus amigos llaman imprudencia. Lleva cuidadosamente su diario, guarda la correspondencia, toma notas de todas las reuniones en las que analizan la situación y discuten sobre lo que se puede hacer. Les explica: no hago nada que esté en contra de la Constitución. Esconderse y sentirse culpable sería el comienzo de la derrota. Hace una semana, cuando trabajaba con su cuadrilla en el techo de un edificio en construcción, miró hacia abajo y le dio un mareo. Se tambaleó y se cogió de una viga que estaba suelta. La viga se desprendió y le cayó encima. En un primer momento la herida parecía terrible, pero cuando comprobó que se trataba de una simple rotura de brazo, pensó con satisfacción que iba a tener un par de semanas de descanso y que por fin iba a poder ocuparse de las cosas para las que hasta el momento no había tenido tiempo. Por fin les dio la razón a los compañeros más prudentes. Es verdad que la Constitución garantiza la libertad de expresión, pero las leyes castigan todo lo que pueda ser definido como atentado contra la seguridad del Estado. Uno nunca sabe cuándo va a empezar a gritar el Estado que tal o cual palabra atenta contra su seguridad. Por eso se decidió finalmente a llevar los escritos comprometedores a un lugar más seguro. Pero antes quiere arreglar el asunto de Zdena. La llamó a la ciudad donde vive, a unos cientos de kilómetros de Praga, pero no consiguió comunicarse. Así perdió 4 días. Ayer por fin logró hablar con ella. Le prometió que hoy por la tarde lo esperaría. El hijo de Mirek, que tiene 17 años, se opuso a que Mirek condujese con el brazo enyesado. Y efectivamente no fue fácil conducir. El brazo herido en cabestrillo se balanceaba delante de su pecho, impotente e inservible. Para cambiar las velocidades tenía que soltar por un momento el volante. Después sigue con la historia, o sea, rememera, Zdena era su novia hace 25 años y por algún motivo, esto les cuento yo, quería recuperar esas cartas aparentemente muy comprometedoras que él le había escrito. En otro fragmento dice: mira, él va conduciendo para encontrarse en este pueblito con Zdena, y se mira por el espejo retrovisor y se da cuenta de que tiene detrás siempre el mismo coche. Nunca dudó que lo seguían, pero hasta ahora lo habían hecho con una discreción perfecta. Hoy ha habido un cambio sustancial. Quieren que sepa que lo siguen. A unos 20 kilómetros de Praga hay una gran valla en medio del campo y detrás de la valla un taller mecánico. Tiene allí un amigo y quiere que le cambie el arranque, que funciona mal. Detuvo el coche frente a la entrada, cerrada por una barrera a rayas rojas y blancas. Junto a la barrera estaba una vieja gorda. Mirek pensó que iba a abrir la barrera, pero ella se quedó mirándole sin hacer el menor movimiento. Tocó la bocina, pero sin resultado.
Sacó la cabeza por la ventanilla. La vieja dijo, ¿aún no lo han metido en la cárcel? No, aún no me han metido en la cárcel, contestó Mirek. ¿Podría levantar la barrera? Se quedó mirándolo impasible durante unos largos segundos y luego bostezó y se metió en la portería. Se aposentó dentro de la mesa y ya no volvió a mirarlo. Bajó del coche Mirek, pasó junto a la barrera y entró en el taller a buscar a su amigo el mecánico. Este le acompañó y levantó la barrera. La vieja seguía impasible en la portería con la misma mirada ausente, para que pudiera entrar con el coche en el patio. ¿Ves? Eso te pasa por haber salido tanto en la televisión, dijo el mecánico. Todas las viejas te conocen de vista. ¿Y quién es?, preguntó Mirek. Y se enteró de que la invasión del ejército ruso que había ocupado Bohemia e imponía su influencia en todas partes, había despertado en ella una vitalidad poco corriente. Vio a personas que estaban situadas por encima de ella, y todo el mundo estaba situado por encima de ella, a las que la menor acusación les quitaba el poder, la posición, el empleo y hasta el pan. Y eso la excitó. Empezó a delatar por su cuenta. ¿Y cómo es que sigue de portera? ¿Ni siquiera la ascendieron? El mecánico se sonrió. No sabe contar hasta 10. No la pueden ascender. Lo único que pueden es confirmarle su derecho a denunciar. Esa es toda la retribución. Levantó el capó y se puso a revisar el motor. Para amenizar un poco, vamos a escuchar ahora, siguiendo con la música checa de películas, a un fragmento de la película Kolia de Andrzej Soukup. La dirección de la película es Jan Svierak. Es de notar que esta película fue Oscar a Mejor Película Extranjera en 1996 y en este caso la interpretación es la Orquesta Sinfónica de Praga, también bajo la batuta de Libor Pešek.
Acabamos de escuchar un fragmento de la película Kolia. La película fue dirigida por Jan Zvierak y la música es de Ondřej Soukup. Repetimos que fue Oscar Mejor Película Extranjera en 1996. Siguiendo con el libro de la risa y el olvido de Kundera, el mecánico cerró el capó y Mirek le preguntó cuánto le debía. Nada, dijo el mecánico. Mirek se sienta al volante y está conmovido. No tiene la menor ganas de seguir su camino. Preferiría quedarse con el mecánico escuchando historias curiosas. El mecánico se inclinó hacia él y le dio una palmada en el hombro. Después se dirigió a la portería a levantar la barrera. Cuando Mirek pasó a su lado, el mecánico le señaló con un movimiento de cabeza el coche estacionado frente a la entrada del taller. Inclinado junto a la puerta abierta del coche estaba el hombre de cuello grueso y el pelo ondulado. Contemplaba a Mirek. El que estaba sentado al volante también lo observaba. Los dos lo miraban con descaro y sin el menor asomo de vergüenza, y Mirek, al pasar a su lado, se esforzó por mirarlos del mismo modo. Los adelantó y vio en el espejo retrovisor al hombre entrando en el coche y al coche dando la vuelta para poder seguirlo. Pensó que debería haberse deshecho ya antes de esos papeles tan comprometedores para él y sus amigos. Si lo hubiese hecho el primer día de su accidente y no hubiera esperado a localizar a Zdena, quizás hubiera podido sacarlos aún sin peligro. Pero no era capaz de pensar más que en su visita a Zdena. En realidad, hace ya varios años que piensa en eso. Pero en las últimas semanas tiene la sensación de que ya no puede seguir postergándolo, porque su destino se acerca a toda prisa a su fin, y hay que hacer todo lo posible porque sea perfecto y hermoso. Siguiendo con nuestras músicas de películas, de la misma película del Emperador y el Ruiseñor de 1949, con dirección de Jiří Trnka, vamos a escuchar Concierto del Ruiseñor, también compuesto por Václav Trojan.
Acabamos de escuchar Concierto del Ruiseñor de Václav Troyan en participación de la, es de la película El Emperador y el Ruiseñor con la dirección de Jiří Trnka, Orquesta Sinfónica de Praga y la batuta de Libor Péček. Continuando con el libro de La risa y el olvido, en aquellas épocas lejanas en que rompió con ella, con Zdenka, lo embriagó una sensación de libertad inmensa y de repente todo empezó a salirle bien. Pronto se casó con una mujer cuya belleza forjó su seguridad en sí mismo. Luego aquella beldad murió y él quedó solo con su hijo en una especie de abandono coqueto que le atraía la admiración, el interés y los cuidados de muchas otras mujeres. Tuvo también mucho éxito como científico y ese éxito lo protegía. El Estado lo necesitaba y él podía permitirse ciertos sarcasmos con respecto al Estado en una época en la que casi nadie se atrevía aún a hacer tal cosa. Poco a poco, a medida que aquellos que iban en persecución de sus propios actos obtenían cada vez más influencia, él aparecía cada vez con mayor frecuencia en la pantalla de televisión hasta convertirse en una personalidad conocida. Cuando, tras la llegada de los rusos, se negó a retractarse de sus convicciones, lo echaron del trabajo y lo rodearon de policías y de policías de paisano, o sea, de los propios. No se derrumbó. Estaba enamorado de su propio destino y le parecía que incluso su marcha hacia la perdición era sublime y hermosa. Entiéndame bien, no he dicho que estuviese enamorado de sí mismo, sino de su destino. Se trata de dos cosas bien distintas. Era como si su vida se hubiera independizado y tuviera de repente sus propios intereses, que no eran iguales a los de Mirek. Esto es lo que quiero señalar cuando digo que su vida se convirtió en destino. El destino no tenía la intención de mover un dedo por Mirek, por su felicidad, su seguridad, su buen estado de ánimo y su salud. Y en cambio Mirek está preparado para hacer todo lo que haga falta por su destino, por su grandeza, su claridad, su belleza, su estilo y su sentido inteligible. Él se siente responsable de su destino, pero su destino no se siente responsable por él. Tenía con respecto a su vida la relación que tiene el escultor con la escultura o el novelista con la novela. Uno de los derechos inalienables del novelista es el de reelaborar su novela. Si no le gusta el comienzo, puede cambiarlo o tacharlo, pero la existencia de Zdena le negaba a Mirek ese derecho de autor. Zdena insistía en quedarse en las primeras páginas de la novela y en no dejarse tachar. Ahora escucharemos del Oscar a Mejor Película Extranjera de 1965, La tienda en la calle Mayor, una película, sí, de 1965, digo bien, bajo dirección de Jan Kadar y Elmar Kloss. La música es de lo que escucharemos, el vals, fue compuesto por Zdeněk Liška, también en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Praga y siempre bajo la batuta de Libor Péček.
Acabamos de escuchar Vals, compuesto por Zdeněk Liška, de la película La tienda en la calle Mayor, película de 1965 dirigida por Jan Kadar y Elmar Klos, que recibiera el Oscar a la mejor película extranjera en 1965. Orquesta Sinfónica de Praga y conducción también Libor Péček. Y ya, llegando hacia el fin del programa, continúo un poquito más. ¿Pero por qué se avergüenza tanto de ella? La explicación más fácil es la siguiente. Mirek fue desde muy pronto uno de aquellos que salieron a perseguir sus propios actos, mientras que Zdena sigue siendo fiel al jardín en el que cantan los ruiseñores. Últimamente pertenece incluso a ese 2% de la nación que dio la bienvenida a los tanques rusos. Eso es cierto, pero no me parece que esta explicación sea convincente. Si solo se tratase de que le dio la bienvenida a los tanques rusos, Mirek despotricaría contra ella públicamente y en voz alta y no negaría haberla conocido. Pero Zdena le había hecho algo mucho peor. Era fea. ¿Y qué importancia tenía que fuese fea si hacía más de 20 años que no se había acostado con ella? Eso era importante. La nariz grande de Zdena proyectaba a una distancia una sombra sobre su vida. Hace años tuvo una amante guapa. En una ocasión su amante visitó la ciudad de Zdena y volvió disgustada. «Por favor, ¿cómo has podido salir con esa tía tan fea?» Él dijo que la había conocido muy superficialmente y negó decididamente que hubiese tenido relaciones íntimas. Y es que el gran secreto de la vida no le era desconocido. Las mujeres no buscan hombres hermosos. Las mujeres buscan hombres que han tenido mujeres hermosas. Por eso, tener una amante fea era un error fatal. Mirek intentaba borrar todas las huellas de Zdena y dado que los partidarios de los ruiseñores lo odiaban cada vez más, tenía la esperanza de que Zdena, que se esforzaba en hacer carrera como funcionaria del partido, se olvidara de él rápidamente y por voluntad propia. Pero se engañaba. Hablaba de él siempre, en todas partes y en cualquier oportunidad. Cuando por desgracia la encontraba en compañía de otra gente, ella se apresuraba a hacer valer, costase lo que costase, algún recuerdo que dejase en evidencia que en otro tiempo lo había conocido íntimamente. Se ponía furioso. «Si la odias tanto a la tía esa, dime por qué anduviste con ella», le preguntó una vez un amigo suyo que la conocía. Mirek comenzó a explicarle que entonces era un niño tonto de 20 años y que ella era mayor que él. Era respetada, admirada, todopoderosa. Conocía a todo el mundo en el comité central del partido. Le ayudaba, lo empujaba hacia adelante, le presentaba gente influyente. «Quería hacer carrera», gritó. «Por eso me pegué a ella y me dio lo mismo que fuese horrible». Mirek no decía la verdad. Zdena era de su misma edad. Pese a llorar a la muerte de Masturbov, un político del momento, Zdena no tenía entonces ninguna influencia influencia seria, y no podía decidir ni su propia carrera política ni la de nadie. ¿Y entonces por qué se lo inventa? ¿Por qué miente? Con una mano sostiene el volante, en el retrovisor ve el coche de los de la social y de repente se sonroja. Se ha acordado de algo de la forma más imprevista. Dejamos aquí. Quiero hacer una breve mención a algo que me está preocupando, que nos está preocupando, y es la voz de Radio Europa Libre, Radio Liberty, que funciona en Praga desde 1995. Habrán escuchado que junto con La Voz de América y Radio Europa Libre, los Estados Unidos está anunciando que corta el subsidio. Esto implica no solamente que en el caso de Radio Europa quedan 1.300 personas en la calle y que La Voz de América pierde una posibilidad, tanto como Radio Europa, de contactarse, o sea, de mantenerse comunicada con
con los países donde todavía no existe la libertad de expresión, es algo que realmente preocupa. Europa se está ocupando, pero abramos los ojos, por favor. Hasta la próxima, si Dios lo quiere, jueves 27 de marzo. Ahoy.